elementos que es la prevención, la investigación, la aplicación de algunas infracciones, pues, y bueno, son los 4 elementos que vienen en la Constitución: prevención, investigación, persecución y las cuestiones de infracción. Esos son los 4 elementos que hay, y luego está la parte de nuestro marco jurídico. Hemos estado viendo también algo de política pública para poder entender qué es lo que se tiene que hacer en materia de seguridad, y que obviamente ya les he dicho que esto nos sirve para otros temas, pues. No, la metodología no es exclusiva para seguridad. Y bueno, pues la idea es que podamos armar un ensayo no mayor a 9 cuartillas, y si lo pueden ir elaborando, pues muy bien. Nomás defino bien las reglas. 1, no quiero copias. Si ustedes van a tomar una parte de un texto, pues quiero que citen. 2, el contenido no es un índice, pero se pone una introducción que no necesariamente tiene que decir introducción. Se desarrolla el problema y se llega a un proceso de conclusiones. Esa es más o menos la estructura del contenido. Por lo que respecta a las citas, sí es importante manejarlas y tener finalmente una bibliografía. Sí. Pueden meterlo en letra 12, la que guste, en Arial o Calibrí, a 1.5, pero sí quiero que sean muy responsables con el manejo de ese ensayo, porque es el único que les voy a calificar, jóvenes. Ya les había pedido que me dieran chance de verlos, pero pues no, yo creo que no se han puesto de acuerdo, pues. Pero bueno. ¿Cuántas clases nos quedan, profe? Se me hace que un par. Pero bueno. Pues yo digo que más bien usted diga qué día, profe, y para tratar de acomodarnos, quien podamos. El próximo sábado, ¿no? Pues si quieren, nos vemos el próximo sábado en la Casa Blanca, y terminando de la clase, ustedes lo que pueden hacer es ahí mismo colgarse, quien desee, o irse a su casa y tomar la clase que hacen en línea, ¿verdad? Pero bueno, si quieren, entonces el próximo sábado nos vemos ahí a las 10. Y y el ensayo, pues sí es importante que lo hagan, ¿no? Bueno, yo les había comentado que hay varias cuestiones que son importantes conocer en materia de seguridad. Lo primero que hemos visto es la cuestión de la metodología, la normatividad, que es el marco jurídico normativo, es artículo 21. Sabemos que hay una ley de prevención social de la violencia y la delincuencia que contiene 4 formas de atención. Les he pedido que también, y si no lo he hecho, hay que hacerlo, hay que buscar qué es la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Sabemos que hay una ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que hay una ley de seguridad pública, y que a partir de ello pues se derivan muchas cuestiones en estos temas, ¿no? Hoy quiero hacerles una presentación, si es que esta cosa me lo permite. Profe, nada más una duda. ¿El ensayo va a ser basándonos en el Código Nacional de Procedimientos Penales o sobre lo que hemos visto en el tema? Pues lo que hemos visto aquí, agarren una parte de lo que hemos visto aquí y por favor pues revísenlo, ¿no? Profe, pero
Es libre, ¿verdad? O Sí, es sea, libre. referente a la clase, pero el tema que nosotros queramos. Sí, Y sí sí, dijo máximo 9 cuartillas, ¿verdad? Y mínimo. lo mismo. Vamos a ver si quiere salir. Se me hace que no quiere salir esta cosa. Ok. Ay. No se ve la presentación, ¿verdad? ¿O sí? No, maestro. No. ¿Ahí? Sí, ya. Ok. Bueno, miren, si ya vimos la normatividad, pues se supone que la normatividad se va aterrizando, de manera tal que entonces dicha normatividad se convierte finalmente en una política pública, se convierte en un programa, en una acción del gobierno, en un conjunto de elementos o estrategias que nos permitan atender el fenómeno en cuestión, que es producto de la agenda pública. Hemos dicho que la agenda pública tiene precisamente los 4 o 5 temas más sustanciales, importantes, novedosos, etcétera, para la población y que son fundamentales pues para la misma. A veces pensamos que no existe, digámoslo así, todo un conjunto de elementos que soporten los programas y las acciones que se están realizando. Entonces, no es el caso. Sí existe la documentación, sí existe todo. El problema es que hay que ver si tiene coherencia o no y si realmente se aplica o no se aplica. Este gobierno tiene una estrategia nacional de seguridad pública, este gobierno actual, que es un perfeccionamiento de todas las, ojo, es un perfeccionamiento de lo que se ha hecho desde con Felipe Calderón. El que no haya estudiado esto, que no, que no crea que son cosas novedosas, no son cosas novedosas. Son cosas que se han ido incrementando en el tiempo. Ya les he dicho que hay algo que se llama incrementalismo, que es la modificación parcial de algo que nos permite ir en apariencia mejorando. ¿Conocen esa estrategia? Hola. No, maestro. Bueno, No. esta estrategia la publica el Senado. ¿Por qué la publicará el Senado, jóvenes? ¿Por qué la sacará el Senado? Hace un par de meses dijo su paisano Ricardo Monreal, es necesario ya reformar la estrategia de seguridad. ¿Por qué la sacaría el Senado, jóvenes? ¿Por qué no Supongo lo que es sacó la Cámara de porque Diputados? es el tema actual que más nos está pegando, maestro. ¿A quién representa el Senado? Los diputados representan a la población, el Senado ¿a quién representa?
Bueno, el Senado representa a los estados, jóvenes. Y si representa a los estados, esta estrategia lo que implica es un pacto republicano. Es decir, lo que se establezca es para todos los órdenes de gobierno. ¿Sí? Y no es como una ley, sino es como un gran pacto. Ojo. En el Senado se discuten las cosas que le interesan a los estados, ¿sí? Como el impuesto minero que se fue de Zacatecas. En fin, la estrategia de seguridad es importante porque si ustedes quieren encontrar de alguna forma la parte teórica de los abrazos y no balazos, aquí están, ¿sí? Entonces, hay 8, no me falla la memoria, sí, 8 objetivos de la estrategia, ¿sí? Ya les mandaré el material, porque ahorita lo rastreé, o sea, lo tengo en PowerPoint, pero no sé qué le hice. El primero es un diagnóstico, se presenta un diagnóstico de cómo estamos, y obviamente el diagnóstico comienza con la historia de siempre, ¿verdad? La historia de siempre es Calderón, le aventó el caballo a los malos, y los malos se pusieron más malos. Primer punto. Segundo punto, pareciera que en el sexenio de Calderón hubo muchos muertos, pero en el sexenio actual creo que ya se rebasó la cifra de Peña Nieto, ojo. Segundo, hay en cada uno de estos apartados algunos elementos que son muy interesantes. Por ejemplo, sí, se habla de la corrupción y la procuración de justicia, que es algo que hemos estado comentando. La corrupción es un elemento que crece en este país y adopta diferentes dimensiones porque tenemos impunidad. Por lo tanto, la procuración de justicia y la administración no funcionan. ¿Sí? No funcionan de manera adecuada y lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar con cifras. Lo otro es que se nos dice, aparte de estos fenómenos de corrupción y algunos otros que tienen que ver con los ladrones de cuello blanco, con esto, con lo otro, que son los discursos que ha manejado el actual presidente de la República, la impunidad, pues, pareciera que ya desaparece en este gobierno. El día de hoy, no sé si alguien tenga la oportunidad de revisar las mañaneras de vez en cuando, y vivimos en otro país, pues. Por lo menos en el discurso, ojo. Vivimos en otro país en el discurso, porque al final de cuentas, por ejemplo, uno ve el caso de Segalmex, que es un fraude muy superior al que hizo Raúl Salinas de Gortari, pues. Estamos hablando de 15,000 millones de pesos. ¿Saben lo que representa 15,000 millones de pesos? Es la mitad del presupuesto de un año de Zacatecas, de todo Zacatecas, de lo que le invierte la federación, lo que lo invierte el Estado. Ahora, se habla de algunos fenómenos, o sea, si no hay empleo, educación, salud y bienestar, sobre todo para ciertos grupos sociales que se encuentran en pobreza, pues son fácil presa para atender las cuestiones del crimen organizado. Lo otro es el trabajo con los derechos humanos, y nos van a decir aquí que hay que cumplirle los derechos a la cadena o al eslabón, mejor dicho, más débil y vulnerable en toda esta guerra nacional. ¿Quién es el eslabón? Tenemos víctimas que es niños y niñas, mujeres y jóvenes. Principalmente esas 3 poblaciones son las que se van a atender. Ojo. Aquí la estrategia de seguridad sí nos dice que hay que tener mucho cuidado con a quién se castiga. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa es castigar al consumidor de droga, ¿verdad?, que es el eslabón más débil de lo que sucede en el narcotráfico, a castigar al de arriba. O sea, no es lo mismo.
Y sí nos hacen una distinción comentando, bueno, pues por lo regular se castiga al que porta la droga. Y no estamos hablando del minorista, aunque también dice, bueno, si los minoristas se arrepienten, pues adentro, ¿verdad? Por eso se habla de una regeneración ética de la sociedad. En la reformulación del combate a las drogas es un tema que está pendiente, porque ya saben ustedes que la marihuana pues estaba en el escritorio, su legalización, pero también se habla de las drogas duras, de las drogas blandas y de la necesidad de hacer procesos de rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, se habla de las amnistías en la construcción de la paz, ¿verdad? Se puede dar amnistías si te arrepientes, pero bueno, pues ya pasaron muchos años y nadie se arrepintió. Hay otra cuestión que es la dignificación de los centros penitenciarios, pero si ustedes revisan los recursos que van a los centros penitenciarios cada vez son menos y la población que está ahí pues ha hecho un gran hacinamiento, un conjunto de problemas, etcétera, sigue creciendo. Finalmente, hay una visión sobre seguridad pública, seguridad nacional y paz, la creación de la Guardia Nacional y de otros elementos que deben permitir un proceso de coordinación total entre los 3 órdenes o niveles de gobierno y sus corporaciones. ¿Sí? Aquí va a aparecer algo que yo quiero que consulten, que ya les había dicho. El nuevo modelo de policía y justicia cívica aparece aquí en el inciso A, pero no lo vamos a tomar de aquí, tienen que buscarlo así como les estoy diciendo. ¿Sí? Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y por lo menos véanme los monitos, por favor, para la siguiente clase. Viene el tratamiento de la prevención del delito. El día de hoy estamos hablando de que hay un destino de más de 3,000 millones de pesos para la prevención del delito, pero no lo vemos reflejados en ningún lado. Las estrategias focalizadas en regiones. ¿Cuáles regiones? Miren, desde Peña Nieto se habló de la acupuntura social. La acupuntura social es un constructo que hizo el USAID, que es la cooperación norteamericana, junto con otro tipo de elementos conceptuales y propositivos para intervención, donde se decía, bueno, es que no todas las regiones pasan por estos elementos. ¿Por qué? Bueno, pues por ejemplo podemos decir, Zacatecas tiene un exceso de violencia porque es un estado que colinda con 8, que tiene una extensión importante, que tiene poca población y que permite entonces mover fácilmente el fentanilo. Si ustedes observan, por ejemplo, las carreteras corren de sur a norte, pero en todo ese tramo, hay muchas carreteras transversales, caminos, etcétera. Un ejemplo, yo no sé si conozcan todos Villa de Cos, ¿verdad? Pero si se mete uno ahí por el Rucio, ¿verdad? Por esa zona, pues sale uno al barril San Luis Potosí, por ejemplo, en una recta. Sí. Y así sucesivamente. Entonces, las unirse son un mito, son una mentira, porque incluso, pues yo puedo llegar antes de la unirse y salirme para Fresnillo, ¿ah? Y como les decía, si no quiero llegar a la unirse de Trancoso, pues hay muchos caminos que me llevan, por ejemplo, a las Amapolas. No a las Amapolas de veras, así se llama la comunidad. A las Amapolas, ahí por La Blanca, ¿cómo se llama este municipio? Se llama por Pánfilo Natera. Y ustedes a gusto salen ahí a Trancoso, ¿no? Es decir, hay muchos caminos que nos pueden permitir en estas condiciones pues movernos para todos lados. Entonces, por eso hay una focalización en las regiones, tratando de atender los problemas específicos. Zacatecas no es un gran consumidor ni el país. Finalmente, cuando uno ve los reportes de la Organización de los Estados Americanos, se da uno cuenta que en realidad el grueso del recurso obtenido por drogas y armas se queda en Estados Unidos. Nosotros somos un mercadillo, pues, y lo digo de manera despectiva, pues, porque en realidad Zacatecas, por ejemplo, aporta el 1% del Producto Interno Bruto. Los sueldos y salarios son muy malos, entonces
tenemos una poca capacidad de consumo. Por otro lado, se supone que hay una nueva redistribución de recursos en materia de seguridad, pero fíjense que, por ejemplo, desapareció el Programa Nacional de Prevención del Delito. Para Zacatecas llegaron 80 millones. Yo no voy a juzgar si lo hicieron bien o lo hicieron mal, que más metiendo que lo hicieron 3/4 mal, ¿verdad? Y llegaba lo que era el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad Municipal, el Fortasec, antes Fortamun, ya desaparecieron, ¿sí? Lo otro es el combate al mercado ilícito de los hidrocarburos. Miren, pareciera que no pintan los hidrocarburos, pero en alguna ocasión me encontré una revista norteamericana que señalaba que los Zetas le habían vendido a empresas como Chevron y otras más un monto, un volumen de $1,000 millones en petróleo. Entonces, en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que sí hay un tráfico importante, pero además de hablar de la cuestión de los hidrocarburos, también habla de la custodia de aquellos puntos neurálgicos de la propia nación. ¿Cuáles son los puntos neurálgicos? Pues no solamente donde se produce el petróleo, sino también son las escasas refinerías que tenemos, las partes donde se genera energía eléctrica, etcétera, ¿no? Ok. Se abre un nuevo espacio para combatir el lavado de dinero, el recurso de procedencia ilícita, etcétera. Y la idea de hacer un proceso de extinción de dominio, que es lo que permitiría fortalecer, ir quitando los bienes de los narcos sobre todo. Pero bueno, pues luego yo veo el juicio de García Luna y se declara culpable para que su señora pueda acceder a las cuentas, ¿no? Y quién sabe pues cuántos años le den, a lo mejor le dan 10, 12 años y pues a lo mejor por una lana de esas vale la pena, y lo digo en broma, ¿verdad? Vale la pena privarse de la libertad 5, 6 años, 7, ¿no? Y por buen comportamiento para afuera, ¿no? Oiga, maestro, Mande. por ejemplo, pues usted se debe acordar del caso del hermano de nuestro presidente Salinas, ¿verdad? Sí. De Gortari, Raúl. Sí. Pues cuánto dinero no se llevó a los bancos de Suiza. Lo metieron a bote, pero pues sale y el dinero nunca se recuperó. Entonces ese dinero ni siquiera se recuperó. Se buscó traerlo, ¿verdad? Hasta donde yo sé, creo que ahora goza de ese dinero, ¿no? Sí, totalmente. Y García Luna también. Bueno, por lo menos la señora. Entonces, sí es necesario todo esto, pero quizá en la práctica no lo tenemos, ¿me explico? Lo otro es el robo al autotransporte y pasajeros en carreteras, que sigue siendo muy común. Quiero comentarles, no como anécdota, pero sí para que se den una idea hasta dónde está esta situación. Por ejemplo, en Guanajuato hay comunidades dedicadas exclusivamente al desmantelamiento total de unidades de transporte y pues obviamente a la recolección de productos que luego se venden a través de un mercado negro. Y esto es muy, muy grande. Lo otro es la estrategia para abatir el tráfico de armas, que de alguna forma, bueno, pues la ha retomado Marcelo Ebrard desde que pone la demanda en los Estados Unidos contra los productores y contra los vendedores, ¿no? Este es básicamente el contenido. Yo les voy a hacer llegar propiamente lo que es la presentación, que no la pude alcanzar. Ojo, jóvenes, vamos hilando. Tenemos marco jurídico ya visto, tenemos la definición de política pública, de gestión pública, de esto, del otro, que de alguna forma nos está diciendo cómo se deben de hacer las cosas. Y nosotros necesitamos revisar dos elementos. Uno, la estrategia de seguridad, por favor, hay que revisarla. Y lo otro es el modelo nacional de policía y justicia cívica.
los vamos a retomar la semana que entra, jóvenes. ¿Sí? ¿Estamos? Hola, hola. Sí, maestro. Sí, maestro, lo estamos escuchando. Sí. No, es que, déjenles digo por qué estoy insiste y insiste, porque luego ya cuando decimos, ya, adiós, y luego les digo, ahí sigues, ¿no? Y luego Es que también, como en misa, ¿no? primero nos persinamos, damos gracias, y luego también al final. Bueno, muy bien. Es que esa no me la No, no sabía, se déjenla crea, apunto no. en el cuaderno de los aprendizajes. No, pero es que luego también, por ejemplo, a veces me anda fallando parte de la memoria, a veces falla el sonido o lo que sea, ¿no? Y a veces puede estar uno hablando así como loco y no escucha a nadie. Miren, ahora vamos a ver todo lo que hay en materia estadística. Pueden tomar de esto el 2023, el 2022, no pasa nada. La situación es nada más ver qué contienen las estadísticas. Fíjense bien, en la Constitución está un apartado sobre el INEGI y nos dice que el INEGI va a establecer todas las estadísticas que sean necesarias para promover el desarrollo nacional a través de distintas dependencias. Por lo tanto, el INEGI tiene una riqueza de información que poca gente usa. Si ustedes quieren ver elementos de educación, si quieren ver elementos de cárceles, si quieren ver elementos de comportamientos policíacos, de preferencias incluso de gobernadores o de presidentes municipales, pues de alguna forma ahí están en las estadísticas, nomás que la gente no las rastrea. Y quizás se convierten ahí en un cúmulo de información que ni siquiera las propias dependencias trabajan, ¿no? Vamos a ver el ENSU, este es el ENSU. Sí, es del 19 de julio del 22, pero bueno, está el del 23, el del último trimestre del 23. Desde estas fechas a la actualidad, si ven el punto número 3, Fresnillo y Zacatecas se ubican como las ciudades que tienen mayor percepción de inseguridad. Y aquí están los datos. Lo más curioso del asunto, jóvenes, es que la encuesta nos da el remedio y el trapito y nuestros gobernantes yo no sé qué tienen en la cabeza. Y no nomás los de este color, los de todos los colores. Pero bueno, nos da un panorama general. Bueno, sí se fijaron, ¿verdad? Aquí, en el punto número 3, que es este. Fresnillo y Zacatecas. Fresnillo tiene el 97.2% de su población mayor de 18 años y Zacatecas el 90.4% con percepción de inseguridad, que es la más alta del país. O sea, 97 de cada 100 y 90 de cada 100 están preocupados por su seguridad en la calle, en el banco, en la escuela, en el camión, en el tianguis, bla, 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 bla. ¿Sí? De manera tal que, por ejemplo, nosotros podemos ir viendo en esta encuesta cómo se ha ido moviendo la cuestión de la percepción de inseguridad. Y la percepción de inseguridad, pues como pueden ver ustedes, es cíclica. ¿Por qué será cíclica? ¿Por qué los delitos son cíclicos, jóvenes? Es decir, hay ocasiones y temporadas en que se dan en mayor medida que en otras. Si ustedes ven el cuadro, si ven estas líneas de comportamiento, van a ver en la parte de abajo el año desde el 2013 hasta el 2022, que es todo esto de acá abajo. ¿Sí? Y según el color, tenemos el total, que es la parte de en medio, la parte color vino, roja más oscura. Los hombres son los azules y las mujeres son el color como salmón, como mamey. ¿Sí se ubican, verdad? Sí, maestro. Ojo. Dicen que las violaciones se dan más en la época de primavera-verano.
Dicen que los robos, según las estadísticas, se dan en estas temporadas que hay repartos de utilidades y en Semana Santa. En Semana Santa y cuando se da el aguinaldo. ¿Sí? O sea, son épocas propicias para, pues ya en enero, febrero, ¿para qué andan robando a la gente si ya no trae lana, ¿no? Ya se la gastó toda. Entonces, ojo, hay situaciones en las cuales el comportamiento depende de nuestros usos y costumbres, de nuestras formas de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Quien más resiente la cuestión de la inseguridad son las mujeres, porque aquí privan no solamente el robar, etcétera, sino el acoso sexual, el verse a sí misma, su capacidad de empoderamiento y muchas otras cuestiones de este tipo, ¿sí? Ok. Sí. ¿Dónde hay menor percepción de inseguridad? Pues en San Pedro Garza García, bueno, por ejemplo. ¿Por qué? Fíjense de cuánto es, del 15.1%. ¿A qué se deberá eso, jóvenes? Zacatecas tenemos el 90%, Fresnillo el 97%, para ese tiempo. ¿Por qué San Pedro tiene el 15%? Porque es menos población. Pero Zacatecas es menos población que por ejemplo, ¿qué diremos? Que Ciudad Obregón o que Cuautitlán. Y miren lo que tenemos. Acuérdense que es porcentaje, ¿eh? No es por volumen. Ojo. Oiga, maestro. Mm. Oiga, y no tiene que ver mucho también que la percepción de inseguridad ha cambiado a través del tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, antes veíamos un hecho de inseguridad y todos Zacatecas nos espantábamos. Era una nota que duraba hasta meses y es más, no queríamos ni pasar ni por donde había pasado el hecho. Entonces era muy sonado cuando algo pasaba. Y ahora la inseguridad ha aumentado a gran escala, que muchos hechos que a lo mejor antes de los que nos escamábamos, pues ya eran, ahora en este momento, pues como que ya son parte de la cotidianidad, ¿no? Se está volviendo Se ha algo normalizado. normal. Entonces, yo creo que esto también puede influir en que a lo mejor estos hechos que pasamos por altos y antes no, pues pues ahora sí que modifiquen a lo mejor las estadísticas, ¿no? Puede ser, sí puede ser, pero todo esto que tú te preguntas viene aquí adentro de esta encuesta. Viene cómo te enteras, en dónde te enteras, qué viste, etcétera. Por eso es importante revisarlo. Oiga, maestro, Pero el asunto aquí es, ¿por qué San Pedro? ¿Por qué no son chismosos ahí? ¿O por qué será? Bueno, déjenles digo. ¿Alguien conoce a San Pedro Garza? No ¿Será será tal porque vez es- por el control que tienen sobre los medios que no se difunde tanto las notas rojas. Pero es zona conurbada. San Aparte Pedro porque es está un pegado municipio donde hay mucho recurso económico, ¿no? Exacto. Viven los más ricos de todo, bueno, pues de Monterrey y del país prácticamente. En San Pedro viven los empresarios jóvenes. Hay muchas casas que tienen helipuertos, etcétera. Sí hay pobreza. San Pedro colinda con Santa Catarina, Nuevo León, donde también pues hay muchas pandillas, hay muchas cuestiones de ese tipo. Colinda con Monterrey, colinda con Guadalupe, no Zacatecas, con Guadalupe, Nuevo León. Pero déjenles digo ahí que hay seguridad privada y hay la seguridad pública, los policías son bien pagados, hay distintas estrategias, su C5 es un C5 maravilloso, pues, o era maravilloso, yo tengo mucho tiempo que no lo visito, pero ahí hay toda una estrategia.
La gente trabaja un poco más en favor de la comunidad, puesto que los empresarios traen ahí a sus señoras hasta decidiendo cuáles son las flores que van en el camellón este año y de qué color. Entonces, obviamente es una realidad económica muy distinta a la que tenemos nosotros y el grueso del país. Sí. Ok. Por eso tenemos esas cifras tan bajas. Sí. Ok. Por eso sería caso revisar cada cuestión. De ahí la necesidad de ir viendo lo que decíamos de la acupuntura social o de la regionalización de los problemas. Sí. Además, déjenles digo, los antros en la zona conurbada de Nuevo León, pues están en Monterrey. Los tables dance, el grueso de discotecas, muchos bares. Entonces, todo se le concentra a Monterrey. Como que se han dividido ahí en ese sentido el territorio. Entonces, aquí viene por ciudad, ojo, no es por estado, es por ciudad. Las ciudades que se han seleccionado. Entonces, viene la ciudad, el porcentaje de percepción de marzo a junio. Es decir, la encuesta sale cada 3 meses. Y a nosotros nos interesa ver la parte derecha, final, porque aquí está Zacatecas. Zacatecas es la zona conurbada, es decir, Zacatecas y Guadalupe. Junta. ¿Sí? Y Fresnillo, Zacatecas. Entonces, aquí vemos en ese trimestre cómo se comportó, ¿verdad? Y tenemos en Zacatecas un poquito de baja, cualquier cosita, mientras en Fresnillo tenemos una alza, ¿no? ¿Estamos? Vamos a ver algunas otras cosas. Afortunadamente, el INEGI está haciendo sus encuestas y su información muy manejable, de una forma muy fácil, ¿no? Ahí vemos los porcentajes, ¿va? Los colores son los rangos que luego ustedes vieron en estadística, ¿va? Un rango de tal a tal y un rango de tal a tal, y nos permiten ir agrupando las zonas de las ciudades con mayores broncas. Sí. Se distingue, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Hola. sí, profe. Ok. Fíjense bien, yo les digo que se da el remedio y el trapito. Fíjense bien lo valioso que es esta gráfica. Por eso les digo que no sé qué tienen nuestros gobernantes, sino nomás los de Zacatecas, pero bueno. Las preguntas son muy concretas. ¿Dónde te sientes con mayor inseguridad? Cajero automático localizado en vía pública. 76% de la población, ¿verdad? Luego, transporte público, banco, calles, carreteras, mercados, parques recreativos, centro comercial, automóvil, trabajo, escuela y casa. ¿Sí? Ahí están los porcentajes de la gente que respondió de 18 años y más, donde se sentía más insegura. Fíjense bien lo que les voy a decir, jóvenes. Esto nos permite generar ciertas estrategias que desde nuestro particular punto de vista hemos propuesto incluso a Fresnillo, pero el presidente no, primero le interesa y después no le interesa. Miren, si alguien de ustedes conoce Fresnillo, se darán cuenta que el cajero que es de Santander, que está ahí en la zona comercial centro, y el cajero que está a un lado de la presidencia viejita, la gente le da miedo ir a esa zona en la noche. Porque no hay iluminación suficiente, porque no hay vigilancia, porque no hay esto, porque no hay lo otro. Quizá, fíjense bien, quizá si el municipio hiciera un trabajo de información a la gente, donde se le hicieran estas consultas, donde se le permitiera opinar, que ya sabemos qué es lo que van a opinar, pero lo importante es que la gente vea que el Estado, a través de sus poderes, toma sus problemas en las manos. Sí. Yo salgo con una brigada, encuesto a la gente en los cajeros, defino cuál es el que presenta mayor inseguridad o percepción de inseguridad,
y le busco un tratamiento, me junto con los banqueros, consigo mayor iluminación, pongo unos focotes allá afuera, pongo una camarota, hago un rondín, etcétera, porque también hay que preguntar a qué horas, ojo. Entonces la gente va a empezar a sentir un alivio en materia de cajero automático en vía pública. Si en el transporte público pongo un botón de pánico, meto cámaras, pero le consulto yo a la población, ojo primero. Entonces la gente va a sentir mayor seguridad. Pero también quien roba en un camión, quien asalta en un banco, en un cajero le va a pensar 2 veces. ¿Sí? Esto obviamente tiene que traer una reducción del ilícito, del delito, pero también va a traer en la percepción, porque la percepción es una emoción, jóvenes, puede ser mayor o menor a la realidad. ¿Sí? Entonces, si yo retomo estas cosas, tiene que bajar mi porcentaje del 97%, jóvenes. Aquí me están diciendo en dónde. O sea, no es una pregunta abierta. Oiga, ¿se siente usted inseguro en dónde? Pues en el cine. ¿No? Los primeros muestreos llevaron a esta parte y por eso se sigue preguntando de estas situaciones. O sea, la estructura ya está dada. ¿Sí? Aquí viene por hombres y mujeres. ¿Sí? Por hombres y mujeres. Esas son las expectativas. Los que dicen que seguirá igual de mal, los que dicen que empeorará. Sí. Y los que dicen que pues mejorará. Sí, entonces el 50% de la población, 34 más 25, dicen que igual o empeora. Son que 63.1, pues ahí está el número arriba. El 63.1% de la población en junio del 2022, que es la que está aquí. ¿Sí se ve? ¿Sí la observan esta? Sí, maestro. Esta de aquí. ¿Sí, verdad? Aquí es donde está la manilla. La última. Ajá. Sí. Es la que dice, ¿va a seguir igual de mal o va a empeorar? O sea, no tenemos buenas expectativas. Ahora, hay otro tema que se llama conductas delictivas o antisociales. Conducta delictiva o antisocial es beber en vía pública, robos, asaltos. Aquí vienen todos los elementos, ¿sí? Como ustedes pueden ver, consumo de alcohol, robos o asaltos, vandalismos en viviendas o negocios, venta o consumo de drogas, disparos frecuentes con armas, bandas violentas o pandillerismo, tomas irregulares de luz, lo que son los diablitos, y robo, venta ilegal de gasolina o diésel, el huachicol, que ya hemos visto que se debe de combatir en la estrategia de seguridad del Senado. ¿Sí? Entonces, esto es parte también de la encuesta y de la percepción. Pero pues en Zacatecas lo que nosotros vemos en particular es que da el viernes y el cuerpo lo sabe, dice la gente, y la raza nomás sale a chupar, ¿va? A beber. Entonces, esto trae consigo que pues hay molestias en las familias, porque tienen los estéreos altos, porque hay arrancones, porque en las esquinas la raza bebe, etcétera, 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 ¿no? ¿Esto se puede mejorar? Sí, sí se puede mejorar. Lo que no podemos controlar es el disparo frecuente con armas. ¿Sí? Quizá tengamos dificultad con la venta de drogas, pero podemos hacer programas para entrar al consumo, a la reducción, para entrar a la reducción de robos o asaltos, pero esto lo tiene que conocer la población, porque si no la población nada más observa. Necesitamos hacerla partícipe de todo esto. Y como verán ustedes, hay muchas cosas aquí
que nos indican por qué nos ven con mayor percepción de inseguridad, pero que pueden ser tratadas desde programas y políticas públicas si es que realmente lo queremos solucionar. ¿Sí? Aquí es un comportamiento histórico desde el 2016 al 2022. Si ustedes se fijan, aquí están los años. Aquí están los años y los periodos de la encuesta, que son trimestrales. Y cómo se ha comportado, por ejemplo, consumo de alcohol en las calles. Ese es el primero, robos y daños, vandalismo, venta o consumo de drogas, etcétera. ¿Sí? Ese es el comportamiento nacional. Tomas de luz, o sea, de lo que veníamos platicando ahorita, aquí está el comportamiento, lo cual también nos puede decir cómo tenemos que actuar en diferentes momentos y tiempos. Claro que cuando es diciembre la gente bebe más. Dar alguna idea, ¿no? Ahora bien, conflictos o enfrentamientos en las ciudades de interés. Para nosotros no son muchos los conflictos, miren, porque aquí van los pleitos entre los vecinos, etcétera, ¿no? Ok. Hola, hola. Luis, tu micrófono. Bueno. Los conflictos o enfrentamientos por tipo de actor, aquí están, entre vecinos, miren, es lo que más tenemos. Por eso es importante algo que quiero que anoten en su cuadernito, algo que se llama justicia cívica. Por eso viene Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Ojo, Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que es un documento que ustedes van a revisar para la próxima clase también. Ojo. El juez comunitario, el juzgado comunitario, tiene que resolver todo esto conjuntamente con la policía. Si el juzgado comunitario se convierte en un preventor y en un hacedor de justicia comunitaria, tenemos una ley de justicia comunitaria, por quien quiera observarla, lean los 5, 6, 7 primeros artículos, ley de justicia comunitaria, pues entonces está obligado el municipio a atender estas cuestiones. Y es como el caso que les he dicho siempre de la basura, ¿no? Pues yo saco la basura, la pongo en la esquina, entra el perro del otro vecino, la desbarata, y entonces ya tenemos un conflicto de 3 personas y por lo tanto la posibilidad de un enfrentamiento vecinal. Todo esto está en la ley de justicia comunitaria. Nos falta reglamentar muchas cosas, la ley está muy vieja, hay que renovarla. Y luego, desconocidos en la calle, problemas con autoridades, problemas con familiares, problemas con establecimientos, todo esto es parte de la cuestión de la justicia comunitaria. Entonces, fíjense cómo INEGI sí hace su chamba y nosotros, ni los expertos, ni los gobiernos, lo retomamos para poder entrar en la solución de este tipo de cuestiones que están manifiestas en estas estadísticas que tienen ya muchos años produciéndose y que ahí nomás están arrumbadas en el escritorio. O sea, más no se puede, miren. Para que me entiendan. O sea, más no se puede. Mande. Por ejemplo, en la nueva ley de seguridad pública es lo que implementaron el IPH, ¿no? El informe policial homologado. Pero desafortunadamente con la creación de la Guardia Nacional y esta reforma que se realizó, pues muchos elementos igual desconocen el procedimiento, el protocolo que se debe seguir realmente, y es por eso que esos informes mal elaborados bueno, repercuten en que el infractor pues salga libre y no proceda el hecho que haya, el hecho delictivo, ¿no?
Ok. Sí, bueno, el informe policial homologado, sí hay problemas para llenarlo. Nos permite generar estadísticas, pero efectivamente hay protocolos para atención de cada una de las cosas. Y bueno, difícilmente nuestros cuerpos policíacos están formados, incluyendo los federales, incluyendo pues la Guardia Nacional. ¿Sí? Entonces, por lo menos hay 6 protocolos mínimos de actuación. Sin embargo, también insistimos, la parte municipal es fundamental para poder atender este tipo de cuestiones. Y les digo, más fácil no se puede. Aquí está la información completa, ¿no? Ok. Derivado de la percepción de visualizar robos, de tener miedos, de que no hay luz en algunas calles, se hacen cambios de rutina. La gente deja de portar joyas, de caminar por los lugares donde caminaba, de sacar a los niños a la calle. Es decir, esto trastoca este fenómeno de la percepción de inseguridad, y la propia inseguridad trastoca los quehaceres que se hacen de manera cotidiana, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no me voy a mi casa por el mismo lugar siempre, ¿sí? O yo no saco a mis hijos de tales horas a tales horas porque no sé quiénes son los vecinos. Es más, si no estoy yo, no salen, ¿sí? Que es una situación muy distinta a lo que anteriormente se vivía en un lugar como Zacatecas. Entonces, todo esto también hace un cambio de rutina y hace lo que les comentaba, bueno, llevar objetos de valor, caminar en la noche, visitar parientes, amigos, o que los menores salgan a jugar en la calle, o que salgan de la vivienda. Excepción en cuanto a los cuerpos de seguridad y al ejército, bueno, pues siempre el más alto es la Marina, le sigue el ejército, luego la Guardia Nacional, los estatales. Finalmente está bajo la Policía Preventiva Municipal. Hay otras estadísticas en el ENVIPE y en otros que se manejan de calidad gubernamental, que no solamente tocan, esta última de calidad gubernamental no solamente toca asuntos de seguridad, también está lo de educación, lo de energía eléctrica, agua potable, parques y jardines, etcétera. Ahí no solamente el policía preventivo está en el último lugar, están también los ministerios públicos y está también las policías viales. Miren. Ay, Dios. Problemáticas más importantes es que de verdad, miren, yo no sé qué tenemos en la cabeza. Bueno, fíjense bien lo que dice la población. ¿Cuáles son mis problemas importantes? H's. No tenemos un municipio, no tenemos un gobierno que sea capaz de tener las calles como Dios manda. Luego le siguen las fallas del agua o del suministro, el alumbrado público deficiente. ¿Se han puesto a pensar cuánto? Que nos está dando, ¿sí? Nos está dando una información muy valiosa para poder trabajar la cuestión de la percepción de la inseguridad y algunos otros temas como la justicia cívica y algunos otros elementos de ese tipo. Ahora,
¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí, maestro. Yo les decía, nos quedamos en esta parte. Estas son las problemáticas más importantes de las ciudades. Cuando yo consulto a la gente me dicen 78 de cada 100. Baches y avenidas son problema. Parques y jardines me dicen 42 personas, ¿verdad? Etcétera. Pero el asunto es que yo les decía que esto no es retomado por ninguno de los gobernantes ni los presidentes municipales en los que se ha tomado la encuesta del ENSU. O sea, les vale gorro. Pero aquí está la participación ciudadana de alguna forma, o la información, no la participación, digamos, el reclamo ciudadano de qué ven mal. Y finalmente, las personas que ven que su gobierno puede resolver, su gobierno municipal, pues está en Nuevo Laredo con 67.6%, 67 personas de cada 100 dicen, el gobierno de Nuevo Laredo sí resuelve. Pero entonces, imagínense cómo están los demás. Es el gobierno que tiene más alto la aprobación de ver su capacidad de acción en esos temas. Cuando nosotros vemos aquí qué pasa con Saúl, con Fresnillo y con Zacatecas, vean cómo tenemos la percepción de la población. O sea, en Zacatecas, 19, casi 20 personas de cada 100 dicen, no, pues es que el otro era Julio y el presidente de Zacatecas, ¿cómo se llama? Bueno, él. Nos resuelven. El 20% nada más, el 80% dice no resuelve. Y en Fresnillo, 15 personas de cada 100 dice sí resuelve y el 85% dice no resuelve. Sí. Nomás para que se den una idea. Y eso que les dieron opciones, miren, efectivo, algo efectivo, muy efectivo. Les dieron opciones. Y ahí están acumuladas, nomás para que vean cuánto es lo que realmente pesa en el ánimo de la población un gobernante, que no puede resolver esto, jóvenes. Qué pena, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo ven? Oiga, maestro. Mande. Pues yo lo que veo que, por ejemplo, todas estas estadísticas, toda esta información que pues está a la mano de todos y pues de quien debería, ¿verdad? Que es el gobierno, sirven igual que las evaluaciones, a lo mejor, ¿no? Que es simplemente para Sí, continuar en el poder. A fin de cuentas, a un gobernante, pues le preocupan los votos, más no los resultados. así es. Entonces, a fin de cuentas, aunque tengamos aquí estadísticas y todo eso, pues maquillan o tapan o no las mencionan por cuántas veces vemos, no sé, por ejemplo, al gobernador del estado que dice que no pasa nada, cuando todos tenemos una percepción y estamos viendo hechos delictivos que nos atemorizan, ¿verdad? Y entonces, más bien yo creo que están cuidando de que no pasa nada. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo a lo mejor las siguientes elecciones. Creo que es lo más importante para ellos que en realidad buscar la aplicación de estos que termina en una política pública, debería terminar. Entonces Claro. tenemos los datos, tenemos los elementos para decir qué es lo que se debe de hacer y en realidad pues no se está haciendo, al contrario, ¿verdad? Lo único que se hace es tapar y el problema pues lógicamente si no tiene una acción pues va a seguir creciendo, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y vuelvo a insistir, o sea, por ejemplo, el que es asesor de uno de los presidentes tiene que decirle, oye, ¿sabes qué? Los ánimos en la población sobre ti están bien bajos. Necesitamos hacer, aunque sea unas maromas, ¿no? Algo. No, les vale gorro. ¿Ah? Les vale gorro. No sé si Aquí, ahorita, por ejemplo, tenemos, sí, no sé si ahorita que hablamos de percepción, pues la verdad considero yo, a menos de que otros digan la cosa, creo que estamos en el nivel más crítico de toda la historia de Zacatecas, no maestro, en cuestión sí, en inseguridad sobre todo. sí, sí, así es. Sí, nunca habíamos tenido esta cifra. Cuando empezó esta encuesta, andábamos setenteando, en 70 y tantos, así, etcétera. Pero hoy vemos esto y, híjole, qué difícil. Pero no pasa nada, efectivamente, no pasa nada. Bueno, aquí vemos quién experimentó algún acto de corrupción. El 43, el 46, el 46, el 47, el 45% de la población encuestada en esos periodos
experimentó algún acto de corrupción. Y quien tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad solamente fueron estos porcentajes, sí. Pero está muy presente la cuestión de la corrupción porque le sucede a familiares, le pasa al vecino, nos pasa a nosotros, etcétera, ¿no? Okay. Fíjense bien. Hogares con alguna víctima de los encuestados, el 38.6, hasta el 27.4 en este semestre, ¿sí? ¿Qué es esto que está aquí? Es decir, 27 hogares de 100 en este primer semestre tuvieron una víctima de robo o extorsión. ¡Ojo! Primer semestre. El primero y el segundo semestre forman el 50. La conclusión es que el número de robos por vivienda en 4 años es igual al 100% de las viviendas. No quiere decir que todas las viviendas hayan experimentado un robo. Lo que quiere decir es que puede haber viviendas que son clientes 2, 3, 4 veces por año, ¿eh? O que cualquiera de sus integrantes le robaron esto, lo bolsearon, lo carteriaron, etcétera, etcétera, etcétera. Robo o extorsión. ¿Sí? ¿Se fijan? Fíjense nada más. Igual en el número de víctimas, si vemos el número de víctimas en un periodo de 4 o 5 años, sería igual al total de toda la población de este país, jóvenes. Eso quiere decir que del 2006 para acá, si nos repartiéramos los delitos, ya nos tocó por lo menos uno a cada uno. Sin más. Vienen los tipos de delito de la extorsión, el robo o asalto en calle o transporte público, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo total de vehículo, robo en forma distinta a las anteriores. Y viene por los semestres analizados, ¿verdad? Entonces, es una fuente de información muy importante incluso para la policía, pero la policía ni siquiera lo conoce, esto. Ni las municipales, ni la estatal, ni la Guardia Nacional. Oiga, maestro, es lo que le iba a preguntar. Porque si estos datos son sacados a lo mejor por encuestas, lógicamente no son datos oficiales, entonces esto ya viene a contraponer o a meter el balance real de lo que en realidad pasa, porque muchos delitos no son, ni siquiera llegan a instancias, así de simple, la gente no se atreve a denunciar, la gente mejor se calla o no confía en el sistema penal que tenemos o quienes deben de aplicar la ley, pues no tenemos la confianza suficiente y esto se queda en el limbo. Entonces estos datos que estamos viendo seguramente van a ser muy diferentes a los que tienen las autoridades, ¿no? Sí, sí puede ser, pero ojo, por eso, bueno, los que tienen las autoridades son más grandes. Son más grandes, nomás Más que bien también los se que dan hacen a locos. conocer, ¿verdad? No, y no se han de conocer entre ellos. Miren, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la incidencia delictiva mes por mes. Entonces, si ustedes la consultan ahorita, está trazado un mes o dos, pero viene por tipo de delito, ¿eh? Y por municipio, jóvenes. Por municipio. Entonces, hay que sumar los Exceles y tienes lo que va en 1 año, en 2 años, en 10 años del delito por tipo, ¿eh? O el global, como lo quieras. ¿Sí? Entonces, eso, cuando tú le preguntas a un policía que si conocen eso, no lo conocen. No conocen ni los 6 protocolos, se los quieren que se los aprendan de memoria, pues está canijo, ¿no? Okay. Son 74 ciudades de interés, los que se siente que están más calientes, pues, a nivel nacional. Y un grado de confianza del 90% de lo que sale aquí, según los cálculos que ellos tienen. ¿Sí? Entonces, ahí están las cosas, ahí están las cifras, se pueden construir
muchas cosas, pero pues, ¿qué les digo? Y yo les puedo demostrar que he mandado propuesta, ¿verdad? Pero de ahí a que la asuman, pues está difícil. Está muy difícil, jóvenes. Oiga, maestro, Ande. no sé, a lo mejor modificando tantito mi comentario, de que a lo mejor no se nos da a conocer. Creo que más bien nosotros estamos como que no buscamos, a fin de cuentas, no nos informamos, porque el otro día nos mencionaba usted, por ejemplo, hasta de un folio donde uno puede ver el seguimiento de un delito, ¿no? De algún familiar o algo. Eso, pues, la verdad yo no lo conocía, no sé si los compañeros lo conocíamos. Entonces, están los datos, está todo. Entonces, aquí creo que más bien lo que nos falta también es informarnos mucho, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, una campaña de información a la gente. Si tienes un detenido, busca tu ¿cómo se llama? Tu registro de detención nacional. Y ahí en el registro de detención nacional debe de estar tu pariente, etcétera, 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 ¿no? Para que le dé seguimiento. Eso por un lado, pero por otro, miren, los chilenos hacen unos cuadernillos, por ejemplo, para el robo de automóviles, y te dicen, no lo pongas así, ponlo asado, cómprale un bastón, ponlo abajo de donde haya luz, si no hay luz, pon algo que lo ilumine, haz esto, haz lo otro, cómprate un seguro de ser posible, hazle. Miren, en Nuevo León son muchas las carpetas que están abiertas en materia de robo de autos y en materia de robo de casa-habitación. Nomás están abiertas, no se cierran. Porque como se venden mucho los seguros, entonces la raza ya entendió que van y me roban, yo compro mi seguro, voy y hago mi levantamiento de demanda, me dicen que sí es cierto, que sí me robaron, y voy y cobro mi seguro. Ya no les sigo. Y la cifra negra de no denunciar es de alrededor del 93%. Entonces está interesante el asunto. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo insisto, las policías no pueden andar queriéndole pegar a la piñata a ver qué sale. No, los delitos y las cosas ya están establecidas de manera estadística. Entonces uno tiene que, así como se tomaron las 74 ciudades no más importantes del país, las que tienen mayor problema, yo tengo que tomar los 5, 7, 10 delitos más importantes de mi municipio para atenderlos. Porque cuando uno abre la tipología delictiva, uy, son un montón. Que robo con sabe qué más sabe, qué más sabe qué, con robo esto y esto y esto. O sea, un montón de cosas. Entonces yo tengo que seleccionar. Y una de las selecciones que están tiradas, déjenles digo, es que uno de los elementos que más nos pesa es la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, trabajamos en Fresnillo en el 2019, antes de que llegara la pandemia, pues, el año que llegó la pandemia. Empezamos a trabajar y en 3 años la violencia intrafamiliar en Fresnillo había crecido 455%. Guadalupe está peor. Entonces, no hay atención del fenómeno. Claro, pues hay robo de casa habitación, hay asalto, sí, pero ¿cuál te pesa más? ¿Cómo tienes que ir trabajando eso? Porque tienes que ir del mayor al menor, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, tengo 100 personas sin agua, pero una vive allá en China, pues voy a ir a ponerle el agua y luego vengo a ponérselas a las demás. No. Porque miren, pobrecito, está solito y me sale el sentimiento. No, pues sí robaron a una persona y le pasó esto y está feo, pero la violencia intrafamiliar está que arde. Y con esas tasas del 90 y tantos % que no se denuncia, pues olvídense. ¿No? ¿Cómo ven? Pues ya los voy a dejar porque luego dicen que me paso. Y nos vemos ahí en Casablanca la próxima semana a las 10. Profe, Mande. ¿Cuáles vertiente nos dio para lo del ensayo? Puedes agarrar seguridad, prevención, puedes agarrar investigación, cualquier tipo de prevención, hablar de jóvenes y criminalidad, puedes hablar de marco legal de la seguridad, sobre estadísticas de la seguridad, sobre los fenómenos en Zacatecas, sobre las cuestiones de violencias, algo que tenga que ver con seguridad, ¿sí? Que al cabo pistas hay muchas, bien. Yo les dije, a ver,
Si ustedes leen la Ley de Justicia Comunitaria, es un ejemplo, y luego agarran el Modelo Nacional de Policía y Justicia Comunitaria, verán que es bien importante promover que los municipios hagan eso. Adelante, Aarón. ¿Quieres hablar, Aarón? No, profe. No. Ah. ¿Cómo ven? ¿Sí o sí? Sí, Es maestro. más, pueden ver los conceptos de seguridad, pues ahí está el del PNUD y está el de seguridad ciudadana y la seguridad acá con nosotros en el artículo 21. Puede ver otros autores, pero lo más importante de la seguridad ciudadana es que la seguridad ciudadana va a las raíces. Mientras los otros dicen, desenfunda la espada y tira golpes para todos lados, ¿va? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí, maestro. Sí, porque Están muy animosos. Sí, profe. Sí, no, sí. Correcto. Bueno, ¿con quién les toca? Mariana. Don Mariana. Bueno. Pues ahí les dejo mis bendiciones para que les vaya bien. Nos vemos, profe. No, Creo que no van a ir a Gracias, votar. profe. Hay ¿No que van a ir a ir. votar? Ustedes también votan de manera virtual. No, pues necesitamos No, ver hay cómo que lo ir. vamos a hacer. Bueno. Está bien. Sale, maestro, gracias. Ahí estamos, cuídense. Nos vemos Está dentro de bien, la noche. profe. Hasta luego. Adiós.